tercer bloque a la Conferencia Episcopal de Chile, quien tiene a bien presentar al magíster Roberto Pávez Meneses, quien es director del área de Educación Católica de la Conferencia Episcopal de Chile. Estrecho también el saludo de Monseñor Ricardo García García, presidente de la Comisión para la Educación, Cultura y Bienes Culturales de la Conferencia Episcopal Peruana, y el padre Richard Santos Caicho, secretario ejecutivo de la Comisión para la Educación, Cultura y Bienes Culturales en la Conferencia Episcopal Peruana, quienes han estrechado la invitación para usted como representante episcopal de Chile. Adelante, muy bienvenido, don Roberto. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Se escucha excelente. Perfecto. Bueno, yo quisiera agradecer la invitación que ustedes nos han realizado a la Conferencia Episcopal de Chile y también transmitir el saludo del señor obispo presidente de esta área, don Alberto Lorenzelli, obispo auxiliar de Santiago, quien por motivos de agenda era imposible de conectarse hoy por el horario. Nosotros tenemos 2 horas más y estaba en una celebración eucarística ya comprometida hace muchos meses, el aniversario de una institución, precisamente una institución educativa. Yo quisiera compartir, voy a probar por compartir la pantalla con ustedes, una presentación, espero que la estén viendo. Sí, se logra visualizar, solo colocar pantalla completa y ya estaría. Perfecto, estamos Genial. entonces. Sí, Ya. sí. Vamos a tratar de hacer una presentación. Yo soy de profesión, soy maestro, profesor de religión, soy también teólogo y vamos a tratar de hacer una presentación lo más dinámica posible, ya que ustedes han estado buena parte de esta tarde escuchando presentaciones. Entonces, con ese afán, yo quisiera dividir mi presentación, si bien entendí aquello que ustedes nos hicieron llegar a través de la invitación. Vamos primero, voy a presentar un poco la orgánica interna del área, muy brevemente, para luego abocarme al proyecto tal vez más relevante que hemos desarrollado en el último tiempo y que coincide con lo que estaban presentando desde la Conferencia Episcopal Española en relación a un nuevo programa. Nosotros hablamos de bases curriculares para la enseñanza de la religión católica. Entonces, esa va a ser el tenor de la forma de presentar. No avanza esto. Vamos a ver qué pasó. Ya. Entonces, en relación a lo que yo les decía de cómo estamos nosotros organizados en esta área de educación de la Conferencia Episcopal, que tiene un diálogo o una relación directa con el Ministerio de Educación. Es, para quienes a lo mejor no conocen nuestra realidad chilena, la escuela en Chile tiene más o menos alrededor de 1050 colegios con el reconocimiento de escuela católica y representan el 17% de la matrícula del país. En el caso de la educación superior, ese porcentaje se eleva, casi se duplica, es decir, que el 28,9% de los estudiantes de educación superior del país estudian en alguna institución católica o de inspiración cristiana. Por lo tanto, hay una relación muy directa con el Ministerio de Educación. No quiero decir que esa relación haya sido fácil, muy por el contrario, pero sí hay un diálogo constante y procesos de búsqueda que luego mencionaré. Luego, entonces, esta comisión que a mí me toca, o sea, esta área que a mí me toca dirigir y a don Alberto como presidente, el obispo, en el fondo la hemos dividido, yo en la presentación divido dos ramas importantes. Por un lado, las comisiones nacionales, que es la ERE, Educación Religiosa Escolar Católica, la Comisión de Pastoral Educativa y la Comisión de Pastoral de Educación Superior. Y por otro lado, algunos equipos especializados de colaboración. Un consejo asesor que está compuesto por una serie de rectores de diferentes universidades, como también de algunos equipos de investigación en temas educativos. Y por otro lado, tenemos un equipo jurídico especializado en temas de lo que es la legislación en relación al tema de la educación en Chile. Ahora bien, yo quisiera relevar algunos elementos que nos parece importante en este proceso que hemos estado llevando en Chile. Ya que estamos hablando de un congreso, nosotros hace pocos días hemos vivido el 11º Congreso Nacional de Educación Católica, pero ahí yo les pongo un poco los últimos 5 congresos. El año 2019 la temática fue las culturas juveniles, desafíos para la educación católica.
fue en el sur del país, en una ciudad que está a unos 800 kilómetros de Santiago, en la ciudad de Temuco, con una participación tremendamente masiva. Alrededor de 1.700, 1.800 profesores que participaron, que se desplazaron hasta allí. El 2020 comenzamos con la transmisión más de carácter online y que fue pero tremendamente numerosa, inclusive con gente de fuera de Chile, y la temática que abordamos fue la inteligencia artificial, desafíos antropológicos y pedagógicos para la educación católica. 2021 abordamos el tema del Pacto Educativo Global, Pasión Renovada al Servicio de la Fraternidad. 2022, todavía de manera online, los desafíos de educar la dimensión trascendente en contextos interreligiosos, que era una parte que en el fondo era profundizar aquello que estaba en el pacto, en la llamada del Papa Francisco, en torno al Pacto Educativo Global. Y este año recientemente celebramos este Congreso de la Educación Afectiva y Sexual, una buena noticia para la plenitud humana. Un congreso nuevamente presencial, hay una fotografía, tremendamente convocó mucha gente, alrededor de 800 personas, y estos congresos son organizados, como decía, por esta área de educación, y las temáticas definidas también con el Comité Pastoral de Obispos, en el cual participan los obispos presidentes de las diferentes áreas y también nosotros, los directores que coincidimos, somos un grupo de laicos y laicas que colaboramos en la Conferencia Episcopal de Chile. Ahora, en este sentido, yo les mencionaba anteriormente, una tarea importante de esta comisión es precisamente los diálogos con el Ministerio y con los organismos de educación de Chile. Aquí en la fotografía, de hecho, ustedes la primera fotografía, en el centro está el ministro de Educación, el obispo presidente del área y quien les habla. Abajo también encontramos la misma figura, pero agregamos a la persona del cardenal que participó también en este congreso. Ahora, es interesante el diálogo que se ha dado. Como decía, no ha sido fácil, pero también somos considerados al momento de promover nuevas leyes, nos invita a participar, como por ejemplo, en estas mesas de diálogo con el Ministerio de Educación en relación al tema de educación afectiva y sexual. Sin duda un desafío gigantesco para nosotros, porque en el fondo, por una parte, se reconoce el hecho de que la escuela católica en Chile, existe de hecho antes de la institución de la República, y tiene una propuesta antropológica que, si bien el gobierno de turno en este caso no comulga porque es de centro izquierda, a lo mejor con la propuesta antropológica, sin duda ellos reconocen también el peso que históricamente hemos tenido en el país en este proceso de educación que está en este servicio que estamos prestando. También hemos creado una instancia de diálogo, unas mesas de diálogo con las diferentes religiones que tienen programas propios de religión reconocidos por el Estado. En Chile hay 16 confesiones que tienen programas de educación religiosa. Una de estas, sin duda la más numerosa, es la católica, pero también algunas iglesias protestantes, tanto, digamos, de la vieja guardia, digamos, luteranos, anglicanos y algunas más, pero también muchas de fundación chilena que tienen sus propios programas. Y esto nos ha permitido, motivados por un acercamiento en aquellos aspectos que son comunes, hemos creado esta mesa interreligiosa por la educación y que ha sido realmente una bendición. Y yo ya llevo algunos años participando como delegado del episcopado en esta mesa y en algún momento incluso me ha tocado presidirla como lo estamos haciendo en este momento. Y por otro lado, es la participación en el directorio de la Federación de Instituciones de Educación Particular. Ahí tenemos una presencia como área importante que hemos sabido llevar adelante en el servicio que nos toca prestar a nivel de país. Ahora, eso en general yo quería relevar esto, pero como proyecto, ya que se podía elegir alguno en particular, yo quise elegir esta propuesta de educación religiosa escolar católica, el nuevo programa de estudio que nosotros llamamos EREC 2020. ¿Por qué? Porque fue presentado el año 2020 al Ministerio de Educación. Pero junto con ello, yo creo que es relevante que ustedes puedan, y por eso digo un poquito más dinámica para que no me escuchen hablar a mí solamente, quisiera que veamos juntos este pequeño video que nos permita un poco
digamos, por dónde entramos en este proceso de renovación. Pintacuentos. ¿Se puede arreglar el mundo? Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente, se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie. Entonces, calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. Papá, papá, ya hice todo. Conseguí terminar. Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo, pues, digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz de hacerlo? De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo: hijito, ¿tú no sabías cómo era el mundo? ¿Cómo lo lograste? Papá, respondió el niño, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta a los recortes y lo comencé a recomponer, porque ese sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Probablemente ustedes lo conocen, es un cuento célebre de Gabriel García Márquez. Y esto, en realidad, lo quería mostrar yo como para hacerles ver un poco por dónde y cómo se, digamos, cómo se inicia este proceso de renovación del plan bases curriculares para la enseñanza de religión en los colegios. Bueno, nosotros en el fondo, ¿qué hicimos? Que se creó primero se hizo un gran diagnóstico de la situación que se estaba viviendo en la clase de religión en el país. A nivel curricular en Chile existen para todos los establecimientos, sea de carácter particular, confesionales o no, y también los colegios fiscales, en el currículum existen 2 horas de religión que son optativas. Es obligatorio ofrecerlas, pero los padres es optativo de tomar estas horas para sus hijos o no. En los colegios confesionales no es optativo, sino que es parte del proyecto institucional, por lo tanto es obligatorio, pero en el sistema público pueden los estudiantes, en definitiva, o los padres más bien, acceder o no a ello. Entonces se levantó un gran diagnóstico para ver qué estaba pasando con la clase de religión en Chile, sea en el sistema público como en el sistema privado. Y desde allí se llegó primero a definir una metodología participativa para la elaboración de la EREC 2020. Hoy día podríamos decir una metodología, una propuesta más de carácter sinodal, sin duda. Una propuesta de trabajo con apoyo de profesores de religión de todas las diócesis del país. Quienes ubican Chile en el mapa se darán cuenta que son casi 5.000 kilómetros entre el extremo norte, en la frontera con ustedes en Perú, con el extremo sur que llegamos prácticamente a la Antártica, pero un país muy delgado, muy angosto. Pero a pesar de eso, de las dificultades, logramos crear delegados que permitieron traer la reflexión de los docentes, de todas las diócesis, de todos los representativos, de todos los profesores de religión, para colaborar y ver las búsquedas y que estaban motivando también en los procesos que ellos realizan concretamente en las aulas. Se realizó un trabajo entonces integrado de comisiones de diferentes equipos
Y esto fue presentado, avances que fueron presentados a los señores obispos para que le dieran la venia y poder seguir trabajando. Finalmente se crea una subcomisión correctora y editorial con apoyo de un funcionario del Ministerio de Educación que nos orientara para luego poder presentar esto, digamos, de manera oficial ante las autoridades. Esto se presenta en el año 2020, cuando estábamos recién iniciando la pandemia, es decir, en el mes de marzo, y en el mes de abril recibe la aprobación oficial del Ministerio y se instala como parte del currículum nacional. Brevemente, yo les comento, o sea, la educación se presenta hoy, y todos lo sabemos, como una tarea tremendamente compleja. Nosotros estamos invitados a colaborar en la formación integral de la persona humana, y esta tarea la realizamos especialmente educando la dimensión trascendente de la persona. Solo de esa manera la educación podrá ser integral. Es decir, de esa manera también nosotros colaboramos, al igual que el niño armando el mapa, podremos arreglar el mundo. Ahora, esta propuesta que se inicia, como decía, el año 2018 o el 2017 en el fondo, va a tener varias características, pero quiero relevar algunas. Primero, se va a hacer una opción por una antropología cristiana, una visión de hombre desde lo que es esta riqueza de la antropología cristiana. Por otro lado, un gran énfasis en lo que es la formación integral y por último, el desarrollo del ser espiritual del ser humano. Estos van a ser como los grandes ejes o los enfoques, más bien enfoques que va a tener esta propuesta de formación religiosa. Les quiero compartir para que ustedes entiendan el paso que damos, que nosotros hemos denominado como un cambio de paradigma. Pasamos de una clase de religión que hasta el 2017, 2016, venía con una acentuación fuertemente catequética a una propuesta más de carácter antropológico y poniendo el acento no en el contenido, sino que más bien en la creación de habilidades en nuestros estudiantes. Creo que este docente lo relata de una manera gráfica en un video muy cortito que nos ayuda a comprender. Como una forma de poder entender el cambio de paradigma que ha sufrido la clase de religión, vamos a realizarlo de manera más pedagógica a través de este pequeño video. Vamos a considerar estos tres elementos. Vamos a creer que este vaso vacío son nuestros estudiantes. Este vaso con arena corresponde a los contenidos que tenemos que pasar según el programa. Y este vaso con piedras corresponde a las habilidades que tenemos que desarrollar en los estudiantes según lo que se nos estipula en el programa. El paradigma antiguo siempre privilegió el contenido por sobre la habilidad. Por lo tanto, lo primero que teníamos que instalar en un estudiante eran los contenidos, es decir, el dato relevante, la información necesaria, los elementos básicos para poder aprender cierta disciplina. También pasaba en la clase de religión. Como ustedes ven, vamos llenando a este vaso, considerando y dejando muy poco espacio para la posibilidad de desarrollar ciertas habilidades, porque no vamos a tener mayor espacio. Luego desarrollamos o queríamos desarrollar las habilidades de los estudiantes y como ustedes ven hay que agregarlas con mucho cuidado y llega el momento en que por más que tratemos de hacer espacio no se pueden desarrollar más habilidades. En cambio, el paradigma que nos propone el nuevo programa de religión católica considera que ya el eje central no es el contenido, sino que son las habilidades que tenemos que desarrollar. Por lo tanto, la idea es instalar en nuestros estudiantes las habilidades básicas, las habilidades necesarias que tienen que plantearse a todo estudiante. Para ello nos ayudamos de la parte transversal de los contenidos y de los saberes de las asignaturas. Ustedes consideran que ya está casi lleno el vaso. Teniendo las habilidades ya posesionadas en los estudiantes, para nosotros es mucho más fácil ir agregando y consolidando los contenidos a partir de las habilidades que los alumnos ya tienen. Por lo tanto, en este momento, el contenido es un medio para desarrollar las habilidades o fortalecerlas, aquellas que ya están instaladas en nuestros estudiantes. Por lo tanto, es importante considerar que este cambio de paradigma implica tomar conciencia que el contenido no es lo principal, sino que son las habilidades.
Y el contenido es un medio para desarrollar estas habilidades que se nos están solicitando en el nuevo programa, a través de los elementos pedagógicos que hacemos instalar. Considero que a través de este pequeño ejercicio nos puede quedar más claro cuál es el cambio de paradigma de una clase de religión que privilegia el contenido por sobre la habilidad, a un paradigma en el cual el centro son las habilidades. Hay contenidos que nos ayudan a desarrollar dichas habilidades. Espero que haya quedado mucho más claro. Creo yo que el profesor Marcos Labarca, que es parte de la comisión EREC, lo explicó de manera fenomenal en una clase. Por eso quise yo citarlo acá, porque efectivamente hay un cambio de paradigma. El acento lo pusimos en el desarrollo de las habilidades. ¿Cómo? A través de, digamos, de una propuesta basada en 3 ejes fundamentales o ejes programáticos. Y en este orden, primero, el eje de naturaleza y cultura. ¿Ya? ¿Qué se entiende por naturaleza? El conjunto de todo lo que existe y ha sido creado por Dios. Por cultura, todo aquello que el hombre afina y desarrolla con sus múltiples cualidades de alma y cuerpo. Este va a ser el primer eje. El segundo eje que va a guiar todo este proceso es persona y sociedad, es decir, el ser humano como un ser que se relaciona con el entorno, en este caso con sus pares socialmente. Y por último, el tercer eje va a ser el eje de religión y espiritualidad. Ahora bien, no quiere decir que termina un eje y comienza otro. Ustedes entenderán que esto es lo que va a guiar todo el proceso de renovación de nuestra propuesta curricular, de lo que llamamos en Chile bases curriculares para la enseñanza de la religión. En este sentido, me parecía relevante de presentarlo, porque aquí, si bien falló la flecha de abajo, debemos pensar y reconocer, recordar, incluso con un fuerte fundamento bíblico, se presenta en el programa propiamente tal, que el ser humano es un ser creado para la relación y la comunión. Y en el orden bíblico sería la relación, comunión con Dios, con los demás seres humanos y con la creación. Si nosotros invertimos los ejes, nos daremos cuenta que van en el mismo sentido. Pero no, digamos que uno va primero y el otro después, sino que se dan de manera simultánea. Entonces, pensando en esta relación o interrelación interna, digamos que el ser humano es un ser relacional y para la comunión, se verifica a través de la comunión con Dios como fin último del ser humano, y esto va a tener una incidencia en cómo nos relacionamos con los demás seres humanos y también cómo nos relacionamos con el entorno en el cual nos movemos. Esto va bajado posteriormente, ustedes lo pueden encontrar esto en la página web de la Conferencia Episcopal de Chile, iglesia, iglesia.cl. Esa es la página web oficial de la Conferencia Episcopal. Allí ustedes pueden ver el programa. Y si no, queda mi correo y me lo pueden solicitar y yo con gusto les haré llegar esta propuesta. Entonces, la organización curricular se va a basar, una vez que ya están definidos estos ejes, en la formulación de objetivos de aprendizaje transversales, en objetivos de aprendizaje que son el mismo modelo que se usa en todo el sistema educativo chileno, y la estructura o el programa de estudio, que evidentemente no lo vamos a revisar porque requeriría una semana aquí de estar reunidos para poder presentarlo digamos, en su conjunto. Pero esto yo creo que nos puede ayudar a comprender esta imagen que intento yo para que ustedes ubiquen. La clase de religión, en el fondo, ¿cómo aporta al desarrollo integral? La Ley General de Educación de Chile habla de que el ser humano es educable en diferentes dimensiones. La primera dimensión que establece el Estado, no la Iglesia, el Estado, es la dimensión espiritual. Entonces, nosotros hemos dicho, desde la clase de religión, vamos a desarrollar, no exclusivamente nosotros con la clase de religión, la dimensión espiritual, pero de una manera privilegiada nos compete. Entonces, hablamos ahí de que la clase de religión en el fondo va a cumplir o tiene que relacionarse y vivirse desde esta instalación, como bien decía el profesor Marco, del desarrollo de habilidades del siglo XXI. Por otro lado, una clase de religión que necesariamente tiene que dialogar con el resto del currículum,
con las otras asignaturas, lenguaje, matemática, historia, ciencias, artes, tecnología, las diferentes asignaturas, de tal forma que la clase de religión no vaya en forma paralela al currículum, sino que esté integrada dentro de la propuesta. Y por eso es que incluso en la propuesta, aparece fuertemente lo que significa el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, la innovación, la propuesta de la solución de problemas y pensando en que tengamos una visión creyente en un diálogo interreligioso, un país que cada vez tiene menos, reconocimiento de ser un país católico, con mucha influencia de iglesias evangélicas nacionales o criollas, decimos nosotros, pero también con la capacidad de dialogar con diferentes instancias, no solo ministerios, sino que la realidad en la cual nos movilizamos. Por tanto, esta organización curricular, como ven ustedes, potencia la dimensión religiosa, como decía, dialogar consigo mismo, con los demás, con el entorno, para de esta manera privilegiar el encuentro y el diálogo con Dios. Este va a ser como la base que va a, insisto, a movilizar todo el quehacer y la propuesta de la clase de la renovación del currículum de religión. Solo dos más diapositivas para ir cerrando. Esta dimensión de lo que significa los OAT o Objetivos de Aprendizaje Transversales o el desarrollo personal, ético, social e intelectual de los estudiantes. Reconociendo que la educación no es solo conocimiento, es también experiencia que acoge lo afectivo y emocional. Y por último, y ahí hago mención a la última parte del proyecto, luego, estas dimensiones entonces, ¿cómo? Creando habilidades con actitudes y conocimientos para llegar a formular lo que son los objetivos de aprendizaje. Este proyecto, cuyo logo ustedes verán aquí abajo a la izquierda de la pantalla, efectivamente ese es el logo del proyecto. Llamó mucho la atención porque hasta ahora siempre los proyectos tenían la imagen de un crucifijo, la imagen de un templo, y aquí quisimos hacer una imagen un poco representativa que pasa por Isla de Pascua, la zona norte, central y sur del país, con las araucarias ahí. Quienes a lo mejor alguna vez han visitado Chile las habrán visto, estos árboles de carácter milenario, que son propios de la zona más extrema del sur de Chile. Justamente, ¿por qué? Porque queremos ofrecer una propuesta religiosa en comunión, encarnada, y que por tanto responda a los procesos de búsqueda que hacen nuestros estudiantes y sus familias. Hace pocas semanas acabamos de terminar la segunda parte de esta propuesta, que tiene que ver con la educación parvularia. Este proyecto, la EREC 2020, va de primero de primaria, o aquí en Chile hablamos de primero básico, hasta el último año de secundaria o enseñanza media, como lo llamamos en Chile. Y quedó por hacer todavía, y ahí nos pilló la pandemia, por lo tanto retrasó mucho el proyecto, concluir la propuesta de carácter, para la educación parvularia. Ahora bien, ha sido interesante las reacciones que han habido frente a esta propuesta. Contrariamente a lo que muchos vaticinaban, que el Ministerio de Educación, las autoridades de gobierno, no aprobarían este programa fue aprobado en un tiempo récord. Es decir, en 3 semanas de revisión que hizo el Ministerio, aprobaron con decreto este programa y lo integraron como programa oficial del Ministerio. ¿Por qué? Diríamos mucho. No sé si hicimos un buen trabajo. Yo creo que hicimos un trabajo muy cercano con los procesos que estaban viviendo nuestros estudiantes, con la experiencia de cientos, tal vez de miles de docentes que aportaron, porque hicimos un gran diagnóstico, creando fórmulas de participación a nivel diocesano, que luego se sistematizó desde la conferencia episcopal. Me tocó a mí liderar ese equipo de trabajo, y con muchos profesionales apoyando el quehacer y los procesos de búsqueda. En Chile se habla de que el currículum nacional es un currículum basado en asignaturas, excepto la educación parvularia y los últimos años de enseñanza, que son el 3º y 4º medio, es decir, los alumnos cuando tienen más o menos en edad 16 y 17 años. Todo el currículum está basado en asignaturas y cada una defiende su espacio. Pero el currículum de
prebásica, es decir, del pre-kinder, de kinder y de los 2 últimos años, es de carácter nuclear. Ha sido interesante el juicio que hicieron autoridades del Ministerio de Educación cuando dijeron, excepto el currículum de religión, que también ha sido capaz de asumir sabiamente una propuesta más de carácter nuclear, que era lo que el profesor Marco decía en este cambio de paradigma. Los contenidos vienen al servicio de la instalación de las habilidades, fundamentalmente las habilidades espirituales y una serie de, digamos, que me es difícil presentarlo en su conjunto en el breve tiempo. Pero quise compartir con ustedes esta propuesta, junto, vuelvo a reiterar, con el agradecimiento por la invitación, poder mostrar lo que estamos realizando, y estamos absolutamente al servicio de ustedes en lo que ustedes nos necesiten. Si podemos colaborar en algo, vamos a estar muy encantados de hacerlo. Muchas gracias.